Dios les bendiga nuevamente a todos, hermanos, hermanas y amigos que ya están en este momento conectados. Es una bendición maravillosa nuevamente transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Así que si usted tiene una Biblia, acompáñeme para leer la palabra de Dios y de esta manera poder encontrarle el sentido a nuestras vidas. Vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 9, verso 18 al 21, encontramos estas palabras. Leemos en el nombre de Jesús. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Vamos a meditar en esta ocasión sobre este pensamiento: el pecado del justo Noé. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Para muchos ya es conocida la historia de este personaje, Noé, el hombre que construyó el arca en la cual se salvó él y su familia y también las especies animales que Dios le dijo a Noé que pusiera en el arca. Eran los comienzos de las primeras generaciones que habitaron en esta tierra. La Biblia dice que a medida que la población creció, también creció la maldad y la perversión en los corazones de estas generaciones. El mismo Señor Jesucristo dio fe de esta historia y de cómo se habían corrompido en su corazón los habitantes de aquella época. En Lucas 17, versos 26 al 27, se registran las palabras que Jesús habló haciendo alusión a esta época. Como fue en los días de Noé, dijo Jesús, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús hace una comparación, que así como la maldad y el pecado habían crecido en aquella ocasión, así también sería antes de su regreso de su segunda vez a la tierra, antes de regresar el Señor por segunda vez a la tierra. Entonces, si Jesús habló de este asunto, esto significa que la historia de Noé y el diluvio fue real, algo que sucedió en su determinado momento. Ahora la Biblia dice que debido a este incremento de maldad, perversión en los corazones de los hombres de aquella época, Dios decide traer un juicio a esa generación, el diluvio universal. Pero en medio de toda esa generación mala y perversa, la Biblia también nos narra que Dios vio con buenos ojos a un personaje llamado Noé. Y eso nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 7 y el verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Debido a la fe de Noé y a la conducta diferente que tenía del resto de la humanidad perversa de aquella época, Dios decide salvar a Noé y a su familia. Dios le ordena construir un arca en donde entraría él, su casa y una determinada número de especies de animales. Entonces Dios quiso salvar a Noé de esta manera. Noé era diferente, dice la Biblia. Era un hombre de fe, con una conducta totalmente distinta a la perversión de aquella época. Y de esta manera fue que Dios ve con buenos ojos a Noé y le decide salvar. Por la Biblia nosotros sabemos cómo sucedió este juicio de Dios.
La Biblia dice que Dios abrió la fuente de las aguas, tanto del cielo como de la tierra, y así es como el agua cubre totalmente la faz de la tierra y muere todo ser viviente que no entró en el arca. Fueron 40 días y 40 noches, dice la Biblia, que llovió sobre la tierra. Así que todo ese tiempo Noé y su familia y los animales que estaban dentro del arca se mantuvieron allí, pero estaban a salvo. Mientras el juicio de Dios se estaba ejecutando por causa de la maldad de esa generación, Noé y su familia estaban protegidos por Dios en el arca. Qué maravillosa historia, hermano. Una de las historias más conmovedoras y maravillosas de la palabra de Dios. Cómo Dios se interesa en aquellos que hacen lo correcto. Cómo Dios se interesa en aquellos que son diferentes en su conducta, en su proceder. Dios es justo y mira con buenos ojos a los que tienen fe y a los que tratan de vivir en contra de la corriente de pecado y de maldad de las generaciones presentes. Ahora, un dato interesante y digno de resaltar en este momento es que Noé no solo pasó en el arca 40 días. Después de 40 días y 40 noches dejó de llover. Pero Noé tuvo que esperar a que las aguas decrecieran. Y según los datos bíblicos, el diluvio inició en el año 600 de la vida de Noé. Y fue en el año 601 de la vida de Noé que la tierra se había secado y Noé y su familia pudieron salir del arca. Mire qué interesante. Noé se mantuvo dentro del arca aproximadamente un año de su vida, su familia, los animales. ¿Se imagina cómo se preservó él? ¿Cómo se preservó su familia? Y todos esos animales que estaban ahí, no hay duda que fue Dios el que hizo este gran milagro en la vida de este personaje. Casi un año entero, o mejor dicho, más de un año entero, Noé tuvo que guardar la paciencia, estar tranquilo, esperando a que las aguas bajaran hasta sus niveles normales. Ahora yo me quiero referir a este momento en el que el diluvio termina. Las aguas se consumieron y ahora Noé y su familia podían salir del arca. La Biblia dice que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue un altar y ahí ofreció holocaustos a Dios. Noé hizo un culto de agradecimiento. ¿Cómo no iba a ser un culto de agradecimiento Noé, mi hermano? Pasar un año entero en aquel barco encerrado con su familia, con sus animales. Yo me imagino la desesperación que pudo haber llevado en algún momento a su familia. Noé, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a salir? Las aguas no se han ido. ¿Cómo vamos a hacer las provisiones? Yo me puedo imaginar a Noé y su familia tratando de encontrar respuestas. Después de un año de haber pasado encerrados en ese barco, ahora Noé sale. Dios le dice: sal del arca, multiplícate, gobiernen la tierra, siembren. Y comienza Dios a darle instrucciones. ¿Cómo no iba a estar agradecido Noé, mi hermano? La Biblia dice que lo primero que hizo fue hacer un altar para el Señor y sacrificar para el Señor holocaustos. Noé estaba agradecido, se vuelve un adorador sincero de Dios. Se imagina qué milagro más grande haber sido salvado de las aguas y haber sido preservado tanto tiempo junto a todos esos animales. Se puede imaginar el agradecimiento que existía en el corazón de este hombre. Por eso es que él, saliendo del arca, edifica un altar, levanta un altar de adoración, pone un sacrificio y le da gracias a Dios y le dice: gracias, Señor, por haberme salvado, por haber salvado a mi familia, por estar vivo, Señor, y por tener una oportunidad nueva de comenzar otra vez. Es un gran milagro que Dios hizo con este hombre. A veces me he puesto a pensar, nosotros como iglesia,
Usted, hermano, usted y yo que hemos estado encerrados ya por mucho tiempo, semanas que tenemos ya de no poder salir de nuestra casa, hacer nuestras labores cotidianas, a venir al templo y a estar adorando a Dios con sinceridad, con libertad. Me he puesto a pensar, ¿cómo vamos a salir después de este encierro? Ahora, hermano mío, que esta pandemia está causando esta situación, nos ha tocado que estar encerrados por mucho tiempo. El gran poder de Dios es el que nos ha sostenido, mi hermano. Es el poder de Dios el que nos va a preservar. Es la mano de Dios la que nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar salud en medio de esta circunstancia. Está proveyendo nuestra comida diariamente. Es el poder de Dios que nos ha mantenido. Y eso usted no lo puede dudar, hermano. Eso usted no puede negarlo, que Él es el Señor el que nos ha sostenido a nosotros y nos va a sostener mientras nosotros estemos obedeciendo sus palabras, sus mandamientos. La pregunta es, cuando el peligro haya pasado, cuando ya salgamos y ya no hayan restricciones y todo vuelva a la normalidad, lo primero que saldremos a hacer, ¿qué va a hacer? Adorar al Señor con nuestro corazón. Vamos a traer una devoción sincera a la iglesia. Nos vamos a congregar nuevamente en los templos y vamos a levantar nuestras manos diciéndole gracias, Señor, porque usted nos proveyó, porque usted nos bendijo, porque usted, Señor, fue propicio de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud después de que pase todo esto? Seremos como Noé, que vendremos con adoración, que vendremos con entusiasmo, que vendremos con alabanza, que vendremos a darle gratitud al Señor de todo corazón. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Qué interesante lo que hizo Noé, mi hermano. Lo primero que él hace, levantar su voz y decir: gracias, Señor, por preservarnos, por guardarnos, por salvarnos. Gracias, Señor, por darnos tu bendición. Qué bueno es tomar ese ejemplo que este hombre hizo, porque Dios había hecho un milagro. Lo sustentó, lo guardó, lo preservó. Cuando nosotros vemos la historia de Noé, también vemos algo bien incómodo, probablemente algo feo que sucede en la vida de Noé. Yo quiero que vayamos al capítulo 9 de Génesis, verso 20 al 21. Miren lo que dice la Biblia. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Yo quiero que entendamos esto, hermano, de una manera tan pero tan especial. Noé y su familia ahora estaban comenzando de nuevo. Sí, era un nuevo comienzo para la familia de Noé. Eran los únicos habitantes en la tierra, aparte de los seres humanos, de las especies animales. Ellos eran los únicos seres humanos que Dios había preservado en ese tiempo. Pero es interesante lo que dice la Biblia, lo que revela la Biblia acerca de Noé en este nuevo comienzo de la vida. La Biblia dice que Noé comenzó a labrar la tierra y en este punto plantó una viña, bebió del vino y se embriagó hasta terminar desnudo en medio de su tienda. Mire, según la tradición judía, fue Moisés el hombre que escribe el libro de Génesis. Dios inspiró a Moisés y trajo todos esos recuerdos a su mente para que quedaran escritos en este libro que nosotros tenemos en la Biblia. Yo creo que si hubiera sido por Moisés, él hubiera omitido este detalle de la vida de Noé. Esto mancha de una manera muy grande la reputación de este personaje bíblico. No sé si usted lo está viendo de esta manera. Nosotros hasta antes de esto conocíamos a Noé como un hombre recto, como un hombre perfecto, como un hombre justo, como un hombre que tenía fe, como un hombre que agradó a Dios, el único con su familia que pudo ganarse el corazón de Dios, y por eso Dios lo salvó. Pero si hubiera sido por Moisés,
Creo que hubiera omitido este evento, este suceso desagradable en la vida de Noé. Pero fue Dios el que inspiró a Moisés y permitió que esta parte no tan agradable de la vida de este personaje quedara plasmada en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe por qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, que no hay ningún ser humano perfecto en esta tierra. Eso usted y yo lo sabemos. No hay ningún ser humano perfecto en la tierra. No, además también se nos revela que la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que poseemos los seres humanos, siempre estará presente en nosotros hasta que Dios transforme esta naturaleza corruptible y la cambie por una naturaleza incorruptible. Estas dos verdades debemos mantenerlas en mente. No hay nadie perfecto en esta tierra. Todos fallamos, todos pecamos de alguna manera. Y número dos, hermano, podemos entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, al pecado. Siempre nos lleva, nos influencia a lo malo. Y nunca será o no será quitada hasta que el Señor nos redima totalmente a nosotros. Mientras tanto, tendremos lucha con esa naturaleza. Ahora quiero que note esto interesante. Era un nuevo comienzo para Noé, pero aún en Noé todavía existía esa naturaleza caída, inclinada a lo malo. Pero yo quiero que lo veamos de esta manera. El acto de Noé de plantar una viña y tomar del fruto de ella tiene un gran significado especial, hermano. Ponga atención a lo que le voy a decir en esta ocasión. Lo que hizo Noé fue una obra con sus manos. Y cuando esa obra ya estaba hecha, toma del fruto de sus manos. O sea que Noé comenzó a deleitarse de lo que sus manos habían producido, hasta que terminó embriagado. El punto aquí es este: como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, estamos siendo preservados. Seremos salvados de esta situación, de esta crisis, de esta pandemia. Y cuando todo esto haya pasado y ahora nosotros podamos salir a hacer nuestras cosas normales y cotidianas, y nos volvamos a la iglesia, volvamos a reunirnos en los templos, ¿cuánto durará la gratitud al Señor? ¿Cuánto durará, hermano mío, lo que nosotros hemos logrado en estos días? ¿Cuánto durará nuestra consagración? La pregunta es: ¿cuánto duraremos sin fallarle a Dios? Esa es la pregunta en esta ocasión. ¿Cuánto durará nuestra dependencia de Dios? Porque ahorita estamos aprendiendo a depender de Dios, hermano. Usted quizás me dirá: hermano, es que usted está diciendo una verdad. Si a mí, yo no he trabajado desde que esto comenzó, yo no he percibido ni un salario, pero yo hasta este momento el Señor me ha provisto, el Señor me ha bendecido. Él ha multiplicado mis alimentos, Él ha multiplicado mi ración, Él ha hecho cosas maravillosas. No nos hemos enfermado, hemos estado milagrosamente protegidos por el Señor. Usted lo sabe y usted puede dar testimonio. Hoy más que nunca estamos aprendiendo a depender de Dios, hermano mío. Muchos no hemos trabajado, muchos no han trabajado todo este tiempo, pero ¿sabe qué? Nunca les ha faltado el alimento en su hogar, nunca les ha faltado el alimento en su casa. El Señor los ha preservado milagrosamente a todos. Y es un testimonio que usted no debe callar después que salgamos de todo esto. Es un testimonio que usted debe de decir a todos los cuatro vientos: Dios me preservó, Dios me proveyó, Dios me bendijo, Dios me mantuvo saludable. Son testimonios que usted no debe de guardarse después que salgamos de todo esto. Estamos aprendiendo a depender hoy más que nunca de Dios. Pero la pregunta es esta, en esta ocasión es: ¿cuánto durará esa dependencia de Dios? ¿Cuánto duraremos siendo agradecidos con Dios? ¿Cuánto durará nuestra gratitud a Dios después que todo esto haya pasado? Dios estaba tocando mi corazón enormemente con esto, mi hermano, y se lo tengo que transmitir y se lo tengo que decir. ¿Cuánto durará nuestra consagración a Dios? ¿Cuánto? Mire,
Noé supo guardarse en medio de aquella generación perversa. Le creyó a Dios, construyó el arca, confió en Dios todo el tiempo que estuvo dentro de ella. Y cuando salió del arca, la Biblia dice que era un adorador sincero, ofreciendo a Dios holocaustos. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, y en ese nuevo comienzo de la vida de Noé, comenzó a plantar una viña y tomó del fruto de ella hasta que terminó borracho y desnudo. Y sabe, la borrachera hace perder el sano juicio a quien lo ingiere. La borrachera hace perder el pudor. Sí, la borrachera hace perder el equilibrio. Una persona embriagada de licor no sabe ni lo que dice ni lo que habla. Pierde la vergüenza. Y eso le pasó a Noé. Terminó desnudo en medio de la tienda. Yo quiero que tome en cuenta este consejo, mi hermano. Cuidémonos. Cuidémonos, que no llegue el tiempo en el que dejemos de depender de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Cuidémonos y comencemos a confiar en nuestras propias fuerzas. A menudo pasa que cuando ya pasa el peligro, cuando ya pasó la tormenta, cuando ya no tiembla, cuando ya no hay peligro, cuando ya no hay problemas, a menudo pasa que cuando ya todo está bien, muchos nos olvidamos de Dios. Y eso pasa muchas veces, hermano. Muchas veces Dios le hizo grandes llamados de atención al pueblo de Israel. Muchas veces Dios le hace el llamado a la iglesia y le dice: no debe olvidarse de lo que Dios ha hecho. Moisés se lo dijo repetidas veces al pueblo de Israel: cuando ustedes entren a la tierra prometida, la tierra de leche y miel, cuando hayan salido del desierto y estén disfrutando de los frutos de la tierra, cuando ustedes tengan sus casas hermosas y grandes, no se olviden de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que los trajo aquí, es Dios el que los bendijo, es Dios el que los proveyó, es Dios el que les ha dado todas estas cosas. No se olviden de Dios. Es un llamado que la Biblia hace a través de sus escritos. No debemos olvidarnos del Señor. No debemos de olvidar quién nos proveyó. No debemos olvidar quién nos sanó. No debemos olvidar quién nos sustentó. No debemos olvidarnos. Cuando comencemos a trabajar y comencemos a hacer nuestras obras de la mano, cuando comencemos a hacer nuestras propias obras, peligroso depender de nuestras propias fuerzas. Por eso es importante que miremos lo que pasó con Noé. Cuidémonos de no olvidarnos de Dios, que Él nos salvó, nos proveyó, nos bendijo. Noé plantó su viña y de ese fruto de sus manos tomó y se embriagó. Yo quiero decirle algo a esta hora, hermano. No se olvide de Dios. La fuerza, la inteligencia, la sabiduría humana nunca debe de ser nuestra fuente de apoyo. Nunca debe de ser donde pongamos nuestra confianza. Como hoy estamos dependiendo de Dios, como hoy estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas, debe de seguir siéndolo después de que pase todo esto. Sí, después que pase el peligro, después que ya no haya amenaza de virus, después que ya no haya problemas de lo que estamos enfrentando. Siga dependiendo de Dios. Sigamos creyéndole a Dios. Sigamos siendo adoradores de Dios. Sigamos siendo hombres sinceros, dependientes del Dios Todopoderoso. Que no se le olvide, hermano. Noé se olvidó de esto. Tomó del fruto de sus manos
y terminó borracho, desnudo. Falló a Dios. Qué lástima. Bien dice el escritor que una pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es estimado por digno. Cuidémonos, hermano. Amén. Pero hay un detalle más que yo quiero que usted vea en esta ocasión. Génesis 9:22, verso 22 y 23 dice esto: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El primero que se dio cuenta de la borrachera de Noé fue uno de sus hijos, llamado Cam. Pero este Cam, dice la Biblia, que fue y lo divulgó a sus otros dos hermanos. Y yo quiero que entienda esto, hermano. Mire la actitud de sus otros hermanos, Sem y Jafet. Cuando Cam va y les anuncia lo que acababa de ver, su padre borracho, desnudo en medio de la tienda. Mire la actitud de Sem y Jafet. Dice que tomaron las ropas, la ponen sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y en ningún momento voltearon sus rostros para ver la desnudez de su padre. Actuaron diferente a su hermano Cam. La Biblia dice que ni siquiera voltearon su rostro para mirar a su padre. Qué respeto más grande le tenían estos hijos a su padre, a pesar de la condición en la que él estaba. Quiero que analicemos algo interesante en esto, hermano. A mí me llama la atención que la Biblia dice que estos dos hijos cubrieron la desnudez de su padre. La palabra cubrir tiene un gran significado en este pasaje bíblico. Hay otras palabras asociadas a esta, como por ejemplo la palabra descubrir. Descubrir es divulgar las faltas de otros a todo mundo. ¿Escuchó eso? Descubrir es divulgar las faltas, los errores, los pecados de otros a todo el mundo. Pero hay otra palabra asociada también con esta, y es la palabra encubrir. Encubrir es esconder la verdad y ser cómplice de ella. Pero cubrir tiene un significado especial. Cubrir es hablar en privado con la persona que ha fallado, que ha pecado, para darle la oportunidad de arrepentirse y cambiar, y de esa manera borrar su falta. De acuerdo a estos términos, ¿qué fue lo que hizo Cam, hermano? Cam descubrió la falta de su padre, el pecado de su padre, y lo divulgó a sus hermanos. Mientras que Sem y Jafet hicieron algo correcto, cubrieron la desnudez de su padre. La pregunta para nosotros en esta ocasión es: ¿y nosotros qué hacemos cuando vemos algo así? ¿Y usted qué hace cuando ve a alguien cometiendo un pecado, una falta?
Algunos tenemos la mala cualidad de descubrir la falta de otros. Nos gusta divulgar las faltas de otros. Nos gusta señalar los pecados ajenos. Y hoy con las famosas redes sociales lo divulgamos a todo mundo, para que todo mundo se dé cuenta. Aleluya. Es bonito descubrir los pecados ajenos. ¿Y los nuestros? ¿Y los míos? ¿Y los suyos? En otras ocasiones sucede lo contrario. Encubrimos las faltas de otros. Y al encubrir los pecados de otros, nos volvemos cómplices de sus pecados. Por ahí hay un dicho que usted lo sabe: hechor y consentidor tienen pena igual. Algunos cometen el error de encubrir los pecados de su hermano, de su hermana, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. Lastimosamente tendrá también un castigo. Pocas veces somos capaces de cubrir las faltas. Pocas veces hemos aprendido a cubrir los errores. Cubrir es lo más indicado, porque es llamar en privado a la persona y hacer conciencia de su mal, de su error, de su proceder, y darle la oportunidad de enmendar sus pasos, de rogar, de arrepentirse por sus pecados. La Biblia dice que cuando Noé despertó de la borrachera que tenía, se dio cuenta de lo que había hecho su hijo. Y dice que llamó a sus 3 hijos y bendijo a 2, pero maldijo a 1. Esto nos demuestra que las buenas acciones acarrean bendiciones. Grábeselo en su mente. Las buenas acciones acarrean bendiciones, pero las malas decisiones, las malas acciones pueden traer maldiciones. Hay consecuencias malas, y eso debemos tenerlo en mente. La mala decisión que Noé tomó afectó a su familia. Desde que Noé tomó de ese fruto de sus manos y tomó la mala decisión de emborracharse, ese pecado también trajo consecuencias graves a sus hijos. Y eso debemos tomarlo en cuenta, hermano. Lástima cuando nosotros cometemos errores. No solamente somos afectados nosotros, a veces nuestros hijos, nuestros nietos, el esposo, la esposa, aún la iglesia se ve afectada por los pecados que no se confiesan y que se cometen deliberadamente sin temor alguno hacia Dios. La iglesia a veces sufre también por eso. La mala decisión de Noé lo llevó a destruir su familia. No podemos echar a perder lo que hemos logrado, hermano, en Dios. Tratemos de seguir dependiendo de Dios en todo momento. Lástima, porque Noé tomó de algo que no debía de haberlo hecho. Pero a esta hora yo quiero decirle algo a usted, hermano.
después que salgamos de todo esto, después que el peligro haya pasado, después que ya no haya peligro alguno, debemos salir agradecidos con Dios. Debemos seguir siendo adoradores de Dios. Debemos de seguir viniendo a la iglesia, al templo, a darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salgamos de este peligro, cuando salgamos de esta circunstancia, levantemos altares de alabanza, de adoración al Señor. Seamos agradecidos con Dios. Mantengamos la dependencia de ese Dios poderoso que nos ha cuidado y nos ha guardado todo este tiempo. Sigamos consagrando nuestras vidas a Dios. Sigamos siendo hijos obedientes a Dios. Vea con detención el error de Noé y tratemos de no caer en ese mismo error. No vayamos a pecar poniendo nuestra confianza en nuestro esfuerzo, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. No vayamos a dejar a Dios a un lado y decir: ahora sí, ya tengo, ya soy, ya puedo. No vayamos a cometer ese error, hermano, porque los errores se pagan caros. Y no solo los pagamos nosotros, los paga nuestra familia, los paga a veces la iglesia donde estamos congregándonos. Quiero que usted y yo oremos en esta ocasión. Y quiero hacer un llamado a todos los que están escuchando esta palabra. Piense por un instante cuál debe de ser nuestra actitud después de salir de todo esto. ¿Cómo vamos a seguirnos comportando después de esto? Vamos a mantener nuestra misma fe. Vamos a mantener nuestros tratos que hicimos con Dios. Amigo, usted que está escuchándonos, esos tratos que usted ha hecho con Dios hoy, que se ha visto afectado por esta circunstancia, esos pactos que usted ha hecho con Dios hoy, que usted se ha visto rodeado de amenaza, de peligro, lo va a cumplir después que salga de todo esto. Va a buscar la iglesia de Cristo para ir a darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por haberme sostenido. Gracias por haber oído mi oración, Señor, por haber visto mis lágrimas. Buscará una iglesia donde usted pueda, hermano mío, amigo mío, donde usted pueda sujetarse al plan de salvación de Dios. Hará efectiva esa promesa que hoy le ha hecho a Dios. Señor, cuando salga de esto, lo primero que voy a hacer es ir a una iglesia y voy a bautizarme, Señor, en tu nombre precioso y maravilloso, porque estoy agradecido que usted me preservó la vida, que usted me guardó, que usted me cuidó, que no permitió, Señor, que esa pandemia me tocara mi casa, mi hogar, mi familia. Va a hacer usted esa realidad, ese compromiso que hoy está haciendo con Dios, o se va a olvidar como lo hizo Noé, o va a cometer el error de olvidarse como Noé lo hizo. Y ahora que usted va a tener su ganancia, ahora que usted va a tener su buen trabajo, ahora que usted va a volver a su vida cotidiana, se va a olvidar de Dios. Si lo hace, que no le quepa duda que van a venir consecuencias negativas para usted, para su vida. Pero si usted sale a cumplirlo con lo que usted ha prometido, Dios le estará esperando con los brazos abiertos para darle una bendición grande. Mire lo que sucedió con Jafet y Sem.
la decisión de cubrir la desnudez de su padre le llevó a ser bendecidos por él. Pero lastimosamente Can tomó otra procedencia. ¿Sabe qué, hermano? Dios está dispuesto, amigo, Dios está dispuesto a perdonarnos. No importa el pecado que usted o yo hayamos cometido, siempre y cuando estemos dispuestos a declararlo, a confesarlo y a arrepentirnos de todo corazón, Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero no podemos encubrir nuestros pecados. Tampoco podemos ir y divulgar los pecados de otros y mofarnos y burlarnos. No, Señor. Es importante venir ante Dios y decirle: Señor, perdóneme, porque he pecado, he fallado delante de usted. Señor, te damos gracias esta ocasión, porque usted nos permite, Señor, encontrar esta palabra gloriosa. Voy a tomar en cuenta este consejo, Señor. Voy a tomar en cuenta la historia de este hombre llamado Noé, Señor. No voy a permitir que en un momento de debilidad, en un momento de distracción, yo pierda todo lo que he logrado durante este tiempo, Señor. He aprendido a depender de ti. He aprendido a confiar en ti, Señor. He visto tu mano poderosa moviéndose en medio de esta crisis. He visto tu mano maravillosa moviéndose en medio de estas circunstancias, Señor. He visto que tú me has bendecido, me has prosperado, me has cuidado, me has sanado. He visto que tú has mantenido tu protección en mi vida, Señor. Y no voy a permitir, no voy a hacer todo el esfuerzo humano que pueda para guardarme puro y santo, Señor, después que todo esto haya pasado. No voy a permitir que una locura, Señor, arruine todo lo que he logrado en este tiempo, Dios mío. Necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda, Señor. Solo tomado de tu espíritu yo voy a lograr, Señor, salir adelante. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice en este momento, Señor. Te doy gloria, honra y honor, Señor. Yo quiero pedirte por hermanos y hermanas que en este momento, Señor, están aprendiendo a depender de ti. Están aprendiendo a ver tu mano poderosa en su vida. Están poniendo en práctica su firmeza, su fidelidad, su confianza en ti, Señor, en tu palabra. Han aprendido, Señor, a adorarte, a consagrarte, Señor Jesús, a consagrarse para ti, Señor, en este tiempo. Yo ruego por ellos para que después de que salgan de todo esto, su fe se mantenga firme, su fe se mantenga en alto, que sus pasos sean firmes y con gran confianza delante de ti, Señor. Que todo lo que hemos aprendido en este tiempo lo hayamos puesto en práctica, lo vayamos a poner en práctica. Gracias, Dios mío. Gracias le damos, oh Dios, en el nombre de Jesús.